La otra. La generación de calor, por ejemplo, por producción. Para entender cómo una vaca, por ejemplo, dando leche, produce más calor que una vaca que no está dando leche, tenemos que entender el concepto de tasa metabólica basal, o los siglos son TMB. La tasa metabólica basal es el límite o el mantenimiento de cómo el cuerpo consume una glucosa o consume un lípido o un aminoácido o lo que sea para producir ATP. Eso está regulado. O sea, no es que el cuerpo va a empezar a producir ATP como loco. No, esto está regulado, cuánta cantidad de ATP va a generar. Y si ya él tiene tapada la cantidad, ya tiene cubierta la cantidad de ATP que tiene que generar, él no consume más carbohidratos, no consume más lípidos, sino que agarra esos carbohidratos, esos lípidos que están de más, ¿qué hace? Lo guarda, ¿verdad? Se empieza a poner unos gorditos. O sea, ¿qué está ocurriendo ahí? Por ejemplo, ¿por qué no engorda? Porque ya la cuota de ATP que tenía que generar el cuerpo ya se alcanzó. Entonces, lo que sobra, el cuerpo lo almacena como grasa. Esa cuota máxima de ATP que el cuerpo tiene que generar se llama tasa metabólica basal. O sea, como la tasa metabólica basal, ¿cómo genera el cuerpo ATP? ¿Verdad? ¿Cuál es la forma más eficiente que usa para generar ATP? Glucólisis. O la glucólisis, ¿no? Pero la glucólisis no es eficiente, acuérdense, ¿no? Krebs. Tiene que ir al ciclo de Krebs. ¿Y del ciclo de Krebs a dónde? A la cadena de citocromo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ajá, esa cadena de citocromo, ¿qué usa para el NADH? ¿Qué usa? ¿Qué molécula usa? Oxígeno, ¿verdad? La cadena de citocromo es donde, ¿para dónde? Al final de cabo, yo respiro, ¿para qué? Para darle oxígeno a la cadena de citocromo. Entonces, sí, exactamente. Entonces, yo respiro oxígeno para mandar oxígeno para allá, ¿no? Entonces, esa cadena de citocromo, que es la que genera ATP, tiene un consumo cuota, como ella tiene que producir una cantidad de ATP límite, ¿verdad? Cuota, ella consume una cantidad de oxígeno cuota, ¿no? Entonces, por eso es que la tasa metabólica basal se mide en consumo de oxígeno, porque el oxígeno es el que mide cuánto ATP se forma. Si la célula consume más oxígeno, quiere decir que está produciendo más ATP. Hay algo que hace que la célula produzca más ATP, requiere más oxígeno, porque la cadena de citocromo va a exigir más oxígeno. O sea que la tasa metabólica basal se mide en el nivel de oxígeno que la célula consume. Bien, eso es inversamente proporcional al tamaño. O sea, un animal que es más pequeño tiene que producir más ATP para vivir que un animal más grande. Es inversamente proporcional al tamaño. Por eso vemos aquí donde comparamos este animalito, que es un ratón, esto es una musaraña, y vemos un elefante y medimos el consumo de oxígeno de la musaraña. El consumo de oxígeno celular es mucho mayor que el consumo celular de oxígeno de los elefantes. O sea, tienen muchas más células, se pueden repartir el trabajo, ¿verdad? Y por lo tanto no tienen que consumir tanto oxígeno. Pero en cambio, el ratoncito, la musaraña es tan pequeño, tiene tan pocas células que todas las células tienen que estar al máximo produciendo ATP y tienen que consumir alto nivel de oxígeno. Eso llega al límite en que hay una musarañita de estas que si no come en una hora se muere. Es lo que, no sé, busquen ese programa de Animal Planet donde está la musaraña esta. Entonces, ¿qué pasa? Que esta musaraña cuando entra en celo, el bichito ese se pone a coger y se olvida comer y se muere. Se muere de la cogedera. Busquen ese video por ahí. ¿Por qué se muere? Porque deja de comer 2 días y se muere. El colibrí todo el tiempo que está, ¿verdad?, aleteando, tiene que comer todo su peso en néctar en el día, porque si no se muere. Entonces, ¿eso por qué? Porque su tasa metabólica basal es muy alta. O sea, su cuota de ATP, lo que tiene que producir la célula todo el tiempo, es muy alta. ¿Verdad? Entonces, en eso podemos sacar algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones? Bueno, ¿qué tal esto? Ajá, el otro es el tamaño, ya lo dijimos, ¿verdad? Mientras más grande, menos la tasa metabólica basal es más baja, porque tiene más células para repartir el trabajo. Mientras más pequeño, la tasa metabólica basal es más alta.
tiene que consumir más oxígeno, tiene que estar todo el tiempo reemplazando la energía. Lo otro es la edad. En este caso, un joven, un individuo joven que está creciendo, que está requiriendo ATP para crecer, requiere una tasa metabólica basal más alta, ¿verdad? Porque requiere ATP para crecer. Entonces, el animal que está creciendo tiene una tasa metabólica basal. Ya cuando el adulto, ya el animal o el individuo está adulto, la cuota de ATP llega a un máximo porque no tiene que hacer mucha vaina, ¿verdad? No tiene que crecer ya. Entonces, ¿qué pasa? Si él come energía por encima de la cuota, entonces él engorda. Porque esa energía además la guarda. Entonces, por eso que la edad también influye en la tasa metabólica basal. ¿Dónde nos interesa eso a nosotros? Que los animales que están creciendo tienen una tasa metabólica basal más alta. ¿Sí? Ok. La producción animal, una vaca que está dando leche, ¿qué requiere? La leche requiere energía para producirse, ¿verdad? Entonces, todo ese ATP que usan las enzimas para producir leche requieren esa energía. ¿Cómo hace la vaca entonces para esa energía extra que está la vaca exigiendo? La glándula mamaria está exigiendo energía extra. ¿Dónde la saca? Tiene que aumentar la tasa metabólica basal. De tal manera que al aumentar la tasa metabólica basal, el cuerpo produce más ATP porque la está exigiendo la glándula mamaria. Una vaca preñada, el feto está exigiendo más energía. Quiere decir que la vaca tiene que aumentar su tasa metabólica basal para aumentar la cuota de ATP que produce y darle ATP al feto que está creciendo. La gallina que pone huevo, lo mismo. O el animal que está creciendo, ya lo dijimos, ¿no? Entonces, esa tasa metabólica basal va a empezar a romper ¿qué? La glucosa. Rompe más glucosa, rompe más todos los carbohidratos, rompe más lípidos. Ya dijimos que entre la glucosa, entre carbono y carbono, este enlace al romperse, se pierde el 35% en calor. Quiere decir que al aumentar la tasa metabólica basal, indirectamente también se está aumentando la generación de calor. Entonces quiere decir que una vaca que está aumentando su tasa metabólica basal para producir más leche, indirectamente está aumentando la generación de calor, ¿verdad? Porque está rompiendo más glucosa, está rompiendo más lípidos para producir ese ATP que está exigiendo y es una consecuencia que no puede evitar. Se puede cambiar. Entonces, por más que la vaca quiera, no, es que yo voy a producir leche sin producir calor, no puede. O sea, la vaca para producir leche tiene que aumentar su temperatura, porque tiene que aumentar la tasa metabólica basal. Y la tasa metabólica basal aumenta porque tiene que romper más carbohidratos, tiene que romper más lípidos para generar esa energía y acumularla en ATP. ¿Está difícil eso, no? Sí, yo le pregunto en el examen, no. Bien. Uy, me faltaron un poco todo. Sí. Termólisis de la P. Esta es la parte de la M. Ahora vamos al lado de la P, que es la termólisis. La termólisis entonces son los mecanismos de disipación, cómo el cuerpo pierde el calor que está generándose. Eso es, él va a disipar el calor sí o sí, o sea que es algo físico, algo de la física, de la termodinámica. El cuerpo no puede evitar perder el calor, tiene que tener algún mecanismo para evitarlo. Por ejemplo, si yo quiero evitar perder si hay mucho frío y yo quiero evitar que la temperatura pase de mi piel al aire, ¿qué hago? Me arropo, ¿eh? Yo me arropo y así yo evito que el aire, la temperatura del cuerpo, de la piel, pase al aire, porque yo estoy tapando la piel. Es lo que hacen los animales, se tapan de pelo. Bien. Pero vamos al lado contrario, el calor se va a disipar. Hay unos mecanismos físicos y hay unos mecanismos fisiológicos de disipación, fisiológicos entre comillas, porque ahí también actúa la física. Estos mecanismos no evaporativos o físicos no dependen del animal, o sea, va a ocurrir sí o sí. La conducción, la radiación y la convección. En cambio, estos mecanismos de disipación sí los puede más o menos controlar el cuerpo.
Los mecanismos de estos de disipación con respecto a los controlables tiene que ver con el agua. ¿Por qué? Porque ya vimos en el primer tema que el agua aguanta mucho calor. Si ustedes ponen a hervir una olleta con agua, ¿verdad? Ustedes le ponen, y dependiendo de la cantidad de agua, el agua tarda más en hervir. Si ustedes ponen la olla llena, ahí se van. Y eso es la candela, 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 y el agua no hierve, ¿verdad? Si ponen media ollita, ahí candela, 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 pero en menos tiempo. Quiere decir que el agua va a recibir el calor y lo aguanta ahí. No aumenta su temperatura, quiere decir que es un buffer térmico. Amortiguador. Eso, amortiguador térmico. Quiere decir que él absorbe la temperatura, absorbe el calor, pero su temperatura no aumenta. Él absorbe el calor y no aumenta, aumenta muy poquito. En cambio, ustedes agarran, por ejemplo, y calientan la misma cantidad de calor, se lo aplican a un pedazo de hierro, y ustedes ponen un pedacito de hierro a la candela y de una vez se pone, o al tiempito se pone a ver rojo, ¿verdad? Quiere decir que de una vez él aumenta su temperatura, no sirve de buffer térmico, pero el agua lleva candela, 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 candela y no aumenta la temperatura, aumenta muy poco, muy poco. Eso es lo que pasa con el vaso cuando un vaso de plástico le echáis agua y le pones fuego y no se quema el vaso. Claro, se quema. Ajá, exactamente. El agua absorbe ese calor y no se lo transmite al plástico. Pero cuando es al revés pasa. Entonces, el agua, Y pones un vaso plástico. si ponemos agua encima de la piel, aquí está la piel, ¿verdad? La piel tiene un calor. ¿Y qué hace? Si este calor está aumentando, ¿qué hace? La piel pone agua encima de la piel. Una gotica de agua encima de la piel. ¿Qué hace esta agua? Absorbe el calor de la piel. Estamos diciendo que el agua absorbe el calor. Entonces, al poner aquí agua encima de la piel, el calor que trae la piel se transmite al agua. ¿Qué hace el agua? El agua todo el tiempo se está evaporando. Está cambiando de estado, de vapor a líquido, Entonces, ese vapor, al evaporarse, se lleva el calor. ¿Te parece que nosotros nos mojamos un poquito con agua, con el ventiladorcito con agua, refresca más porque el agua, al evaporarse, la piel transmite el calor al agua y el agua cuando se evapora, se lleva el calor, que es lo mismo que hace el aire acondicionado. Vamos a ver. Ok. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos para poner agua en la piel? Ya sabemos, ¿verdad? El principal es sudoración. Entonces, la sudoración lo que hace por a través de unas glándulas que están en la piel que producen agua, o sea, que del plasma sanguíneo, absorben el agua y lo ponen en la piel. ¿Ya? Y la otra forma es que pongan agua encima de una mucosa. La mucosa puede ser la mucosa nasal o la mucosa oral. Entonces, esa agua, que puede ser como saliva, por ejemplo, al ponerla encima de la mucosa y abrir la boca, hace lo mismo que lo que estaba en la piel, pero ahora en la mucosa, en la boca. El agua se evapora hacia el aire de la boca y se lleva el calor. Por eso que hay animales que, en vez de sudar, abren la boca, empiezan a respirar rápidamente, que se llama un jadeo. El jadeo, bueno, eso lo va a explicar el profesor Jorge. El jadeo polineico, porque el jadeo polineico no afecta al pH de la sangre. A ver que eso lo veremos al final del curso. Lo que ustedes tienen que saber es que si ustedes se ponen a jadear, a aumentar la frecuencia respiratoria, por ejemplo, cuando se ponen a estar inflando globos, ustedes botan más aire del que normalmente botan. Al botar más aire que normalmente botan más CO2. Porque están aumentando la cantidad de CO2 que están botando, ustedes están soplando globos. Entonces, ¿qué pasa? Que al botar CO2, el bicarbonato se transforma en CO2, están sacando bicarbonato, quiere decir que la sangre se pone ácida. Entonces empiezan a marear. Ya no puedo soplar más globos porque me mareo. La insensible es cuando el agua no viene de ninguna glándula. Simplemente el agua, porque la piel está seca, el agua fluye a través de las células y se pone ahí. Esa pérdida es insensible. Esa pérdida ocurre si haya frío, si haya calor. Esa es la pérdida, esa es la transpiración, la perspiración. Perspiración. Entonces
Entonces esa es la insensible, no está controlada. Estas dos sí son controladas. El animal puede empezar a sudar. El animal puede empezar a sudar o detener la sudoración. Puede empezar el jadeo o detener el jadeo. Bien. Esta es una de las formas en que el ambiente afecta la disipación de calor. Estamos diciendo que la piel va a transmitir el calor al agua que pone encima de la piel. Y el agua, al evaporarse, se lleva el calor, ¿verdad? Pero ahora hay un problema. ¿Para dónde va esa agua? Al aire. Pero ¿qué pasa si el aire está full de agua? Recibe, no es capaz de recibir el agua que se quiere evaporar, no se va a evaporar, porque el aire no la va a poder recibir. El aire está completamente lleno de agua. Cuando el aire está completamente lleno de agua, se llama que el aire está saturado. Por más que yo ponga agua, no se va a evaporar de la piel, no se evapora. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, un clima como Coro, como en Coro, la cantidad de agua que tiene el aire está alrededor del 50%. O sea, la saturación es el 100%, cuando el aire contiene 100% de vapor de agua, no puede aguantar más. En Coro, la humedad relativa es 50%, quiere decir que el aire todavía le cabe 50% más de agua. Rápidamente el sudor se puede evaporar. En Maracaibo tenemos un 75% dependiendo si llovió o no llovió, ¿no? Pero supongamos que ahorita está un clima soleado, no llovió fue anoche, ¿verdad? Un poquito debe estar por encima de esto. Entonces, si está por debajo de esto, uno suda y el calor y el sudor se evapora. Pero si está por encima de esto, como en el caso de Santa Bárbara, sur del lago, donde la humedad relativa puede llegar a niveles del 90%, el sudor no se evapora. Entonces uno suda y el sudor se queda ahí. Entonces uno está todo el tiempo mojado y no se evapora el sudor, porque el aire no lo puede recibir. Entonces en ese caso la humedad relativa puede afectar la disipación térmica, porque él pone temperatura, calor en el agua y el agua se queda ahí, no se evapora. Entonces esta agua también está influyendo en la generación. O sea, ahora el agua más bien va a producir ganancia. Bueno, esto ya está flechita. Ok, entonces la naturaleza le dio a cada especie una jerarquía en el mecanismo de disipación térmica evaporativa. O sea, cómo él pone agua en una superficie. En el lado 1 tenemos las especies donde el agua principalmente se pone en la piel a través de glándulas sudoríparas. En la especie en este rango tenemos el hombre, que dentro de este grupo de especies, de animales, el hombre es el que tiene más glándulas sudoríparas y es el que más suda. En segundo lugar tenemos el caballo. El caballo, la mayor forma en que él disipa calor a través del agua es mediante la sudoración. Tenemos algunas especies intermedias donde tenemos glándulas sudoríparas, pero también él empieza a aumentar la respiración para disipar calor a través de las mucosas, del agua, de la saliva o del moco. Y tenemos los extremos, del otro lado. El más extremo es el ave que carece completamente de glándulas sudoríparas. Entonces las aves no sudan, por lo tanto casi toda su termorregulación evaporativa tiene que ver con que él ponga agua en la vía respiratoria y en la boca. Entonces él tiene que respirar rápidamente para poder disipar y evaporar agua. Y por aquí tenemos en segundo lugar el perro. Usted ve un perro corriendo, ¿qué es lo primero que hace? Jadear. Jadear. Pero usted ve un perro jadeando, no es que está sonriendo ni que está alegre, está disipando calor mediante la saliva. Él está poniendo agua como saliva encima de la lengua, y cuando el aire pasa por la lengua se lleva el agua que está sobre la lengua, y así él está disipando el calor, porque el perro tampoco suda. Intermedio, entonces están los caprinos y los bovinos, el felino sí suda un poco. Entonces, esta tiene que saber, porque tienen que, en el momento que sean ya veterinarios, van a saber por dónde es el que el animal disipa calor, ¿no? Por ejemplo, un ave, el ave, recuérdense que tiene una temperatura corporal alta, de 40 grados, pero si pasa de eso, el ave empieza a jadear. Entonces ven aves jadeando, así estará la temperatura que está la ave jadeando.
Bien. Ahora vamos con estos mecanismos, estos que están aquí, que son físicos. O sea, van a ocurrir siempre. Estos mecanismos van a depender de qué? Del gradiente. Si el gradiente, en este caso, por ejemplo, del 38 a 25, ¿hacia dónde es el gradiente? Hacia afuera. Quiere decir que estos mecanismos van a actuar disipando calor del cuerpo hacia afuera. Pero en este caso, aquí es 40, aquí es 38. Entonces, ¿hacia dónde está el gradiente? Hacia adentro. Quiere decir que estos mecanismos van a seguir la física y lo que van a hacer es que van a producir calor desde afuera hacia adentro, provocando la ganancia. Quiere decir que estos mecanismos de aquí son los que producen la ganancia. Porque van a depender, entonces si afuera está frío, ellos funcionan hacia afuera. Pero si afuera está caliente, ellos funcionan hacia adentro. Bien, ¿cuáles son estos mecanismos? La conducción, la radiación y la convección. Todos son físicos. Entonces, ¿cuál es la...? Vamos a ver primero la conducción. La conducción es la transferencia de calor de dos cuerpos que están en contacto físico. O sea, entonces aquí la persona está sentada en la piedra y está transfiriendo su calor a la piedra. Cuando él se pare, la piedra va a estar caliente, ¿ya? Porque él transfirió el calor de su nalga a la piedra. Esa transferencia de calor de dos cuerpos que están en contacto, tienen que estar en contacto, se llama conducción. Bien, la radiación es la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas de onda larga o de onda corta también, va a depender de la fuente, ¿no? Aquí ven, la mayor fuente de radiación es el sol, ¿no? Entonces se pone, por ejemplo, están en Mérida, ya en el pico del Águila, ¿verdad? Hay frío. Y quien pone la mano así al sol y la mano se le va a calentar, ¿verdad? ¿Por qué se le va a calentar la mano? Porque el sol, a través de la radiación, está aumentando la temperatura de su piel. Sin estar tocando el sol, ustedes no están tocando el sol. Entonces el sol le emite radiación a su piel y su piel se calienta estando allá en frío en el pico del Águila. Entonces, igual cuando usted está en una fogata, usted se sienta lejos de la fogata, usted siente el calor de la fogata, no están metidos dentro de la fogata, están alejaditos, ¿verdad? Pero usted siente el calor de la fogata, quiere decir que la fogata está emitiendo una energía que viaja por el aire y les llega a ustedes. Eso se llama radiación. Y la convección, todos los cuerpos calientes emiten esa radiación. Ustedes tocan un techo de zinc y tocan así. Y se siente el calor. Eso es lo que hace el efecto invernadero. El efecto invernadero es que la radiación del sol es de onda corta y refleja onda larga. Pero ese es otro tema. Entonces, bien, vamos con la convección. Bueno, vamos a decir que hay otro ejemplo. Ok, sin contacto no hay conducción, porque en la conducción tiene que haber ¿qué? Contacto físico. Entonces yo pego estos dos cuerpos, los pego y entonces hay conducción. ¿Hasta dónde ocurre la conducción? Hasta que los dos cuerpos tengan la misma temperatura. ¿Por qué? Porque la conducción depende del gradiente. Tiene que estar un cuerpo más caliente y otro más frío o menos caliente para que haya conducción. Cuando los dos cuerpos tienen la misma temperatura, no hay conducción, ¿no? La convección. La convección tiene que ver con la renovación del aire que está alrededor de la piel. Entonces, ¿cómo hacemos para renovar el aire que está alrededor de la piel? Nos ponemos un abaniquito, ¿verdad? Y el abaniquito, ¿qué hace? Pasa el aire, la piel le transmite el calor a las moléculas que están alrededor, ¿verdad? Que componen el aire por conducción al aire. ¿Qué hace el ventiladorcito? Se lleva ese aire que está caliente, se lo lleva y pone aire frío. De tal manera que la piel puede volver otra vez a poner calor en las moléculas que están en el aire alrededor. Viene el abanico, se vuelve a llegar ese aire y la piel puede de nuevo poner calor en el aire. Entonces, ese mecanismo de conducción, todos los animales lo saben, ¿verdad? Porque usted ve un perro, lo primero que hace, que tiene calor, que hace, se busca un charco, se tira, ¿verdad? El búfalo se mete en un charco, o sea, intuitivamente saben que buscan la convección. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos prendemos el abaniquito, ¿verdad? O prendemos el aire acondicionado. Ok, entonces fíjense
Fíjense cómo el cuerpo usa esos mecanismos. Supongamos que está a una temperatura del aire de 4 grados, hay frío, ¿verdad? Entonces estos mecanismos, la radiación, la convección y la conducción, están muy activos. ¿Por qué? Porque el gradiente es muy fuerte. Entonces el gradiente, ellos van a disipar calor. ¿Qué hago yo para evitar esta pérdida? Por estos mecanismos, ¿qué hago? Si estoy a 4 grados, ¿qué hago para evitar que estos mecanismos me pierdan este calor? Me abrigo. Me rojo, me pongo un abrigo, ¿verdad? Me pongo un abrigo, me pongo guantes, me pongo una bufanda, me pongo taco. Yo me ponía toda esa vaina en lo que afuera que estaban como 15 grados. Yo arropado por... cuando estaba en 0, yo lo mínimo que estaba yo es en -1. Con 10 grados de encima. Y hay gente que ha estado en -10, -1. Bueno, Que viven. Bueno, lo que trabajo. dice, no, Canadá, cada vez me sale un avisito, Canadá te quiere aceptar. Cuando la temperatura del aire es muy baja, estos mecanismos pierden mucho calor. La única forma de evitar esta pérdida de calor es que estos mecanismos se eliminen. ¿Cómo se eliminan? A través de una capa aislante, un abrigo, una capa de grasa, una capa de piel, una capa de pelo, ¿verdad? Esto hace que estos mecanismos se eliminen, que es lo que hace el oso, la ballena, la foca, el pingüino. Termorregulado. Bien, cuando la temperatura del aire está normal, ¿verdad? 21 grados, que dijimos que la temperatura de la habitación, la room temperature, Temper. ¿no? Fíjense cómo estos mecanismos están activos, pero estamos en la zona termoneutral. Entonces, casi no, aquí estamos, no se suda, esto es evaporación, aquí no estamos sudando. No. A 21 grados no sudamos, o a 4 grados no sudamos. Yo no voy a sudar a 4 grados, pero que... 30. ¿Por qué, si yo no estoy sudando, por qué igualmente se pierde calor Por la perspiración. por la perspiración y por la respiración, que son mecanismos que no vamos a poder controlar? Bien, pero ahora bien, está a 38 la temperatura del aire, estos mecanismos están completamente eliminados, más bien pueden hacer lo contrario, pueden hacer que la temperatura entre al cuerpo. En ese momento es cuando funciona completamente los mecanismos evaporativos de disipación de calor. Se ven cómo la temperatura del aire va a afectar el momento en el cual los mecanismos evaporativos están funcionando. Ustedes no van a ver un perro con 4 grados, ustedes no lo van a ver jadeando. Menos que esté jalando una carreta. Te va a estar patas arriba. Entonces todo esto reúne todo lo que acabamos de hablar. ¿Esto qué son? La M que dijimos que era la termogénesis, los mecanismos de regulación de calor. ¿Dónde están? Calor de mantenimiento de los procesos corporales, aumento del metabolismo debido a la producción de leche, como que decíamos que era esto, el aumento de la tasa metabólica basal, calor de fermentación, que era esto, el rumen, ¿verdad? Todo el aparato digestivo está digiriendo, y calor de la actividad, búsqueda de alimentos, calor muscular. Entonces, todo esto está aquí, representa la parte E. ¿Qué representa la parte P? El mecanismo de disipación, ¿verdad? ¿Cuáles son? Dijimos que era Radiación, evaporación. conducción y convección, que eran los físicos, Ujú. y los evaporativos, que son los fisiológicos, entre comillas, que son la sudoración y la dejadero. Bien. Entonces esta parte de aquí representa la M y esta parte de aquí representa la P. Ahora bien, ¿dónde está la delta G? Delta G son los mecanismos que alteran, que afectan esto. ¿Cuáles son? La temperatura del aire, ¿verdad? Ujú. Temperatura del aire, la humedad del aire también, el movimiento del aire, la velocidad del viento. Entonces, estos son factores que afectan los mecanismos de termodisipación, por eso de termólisis, por eso que se llama delta G. ¿Dónde está la G? De este lado. Por cuando la G afecta, cuando es demasiado alto, esto es demasiado alto, la G se activa. Entonces la G empieza a aumentar también de este lado. Y esto que están aquí, ¿qué son? Los mecanismos para que esto no afecte esto. Por ejemplo, ¿cuáles son? Área de superficie corporal. Piel. Aumentar la superficie de piel para También sudar es más. técnica, ¿sabes? ¿Cómo hace el FEBU para aumentar la disipación térmica? Tiene más piel. Aumenta Más piel. tiene más piel. Al tener más piel, tiene más piel en contacto con el aire.
El revestimiento cutáneo. Si el animal está en frío, ¿qué pasa con el revestimiento cutáneo? Es mayor. Pero si el animal está en calor, ¿qué hace? No tiene Pierde pelo. El pelo es muy corto. ¿Ya? El consumo de agua también. Un animal que está en calor se le estimula la sed. ¿Por qué? Porque el sudor pierde sodio. O sea, al perder sodio, entonces aumenta el mecanismo de la sed. Entonces el animal que está en calor toma mucha agua. Y la conductividad térmica tiene que ver con la capa de grasa. O sea, un animal de los climas fríos, como la ballena que está metido en esa agua que está casi congelada, la ballena está ahí viva la pepa, ¿verdad? Las focas y los pingüinos, en esa agua que nosotros no podemos soportar ni un minuto metidos en esa agua. Y ellos están ahí nada de que nadie. ¿Por qué? Porque tienen una capa aislante que evita la conductividad térmica entre la sangre y el agua. ¿Eso qué tiene? ¿Y grasa? ¿Qué La es lo grasa y la piel gruesa. que...? Piel gruesa y grasa. Todo lo que. Entonces, esto que está aquí es los animales de producción. Tienen que van a producir, van a trabajar en animales de producción. Tienen que estar conscientes que un animal, aparte de la temperatura donde está por la producción, está generando calor. Ustedes tienen que adecuar el ambiente. Por ejemplo, supongamos que los pollos ya llegaron al máximo de lo que su mecanismo de termorregulación puede, ¿verdad? El jadeo, perdió las plumas, toma mucha agua, pero la temperatura ambiental está demasiado alta. Entonces, ¿ustedes van a dejar que el pollito luche solo con el calor? No. ¿Qué tienen que hacer? Aumentar el mecanismo de convección. ¿Cómo hacen el mecanismo de convección? Le ponen un abanico. Se le ponen al galpón de pollo un abanico, ¿verdad? Para que se lleve el aire caliente y se reemplace por aire frío, de tal manera que el pollo, al hacer la conducción por evaporación, él pueda conducir más rápidamente el calor hacia la humedad del jadeo al aire y él pueda termorregular y el pollo no se sobrecaliente. Pues el pollo se sobrecaliente y la otra vez cuando estábamos en el cepa hubo una ola de calor, se fue la luz con la vaina, no prendió los abanicos y se nos murió. El galpón era como de 5.000 pollos, se nos murieron como 1.000 pollos. Y estaban sequitos ahí el otro día. ¿Por qué? Simplemente porque los mecanismos de ambientales fueron superiores a la disipación, más bien colaboraron con la ganancia y el animal entró en hipertermia y se murió. Entonces, ¿de qué es la culpa? De ustedes cuando están pendientes como veterinarios de que el animal tiene un límite de termorregulación y si ese límite de termorregulación sobrepasa, el ambiente sobrepasa ese límite de termorregulación, ustedes tienen que adecuar el ambiente para que el animal no se muera por hipertermia. Bueno, vamos a empezar la clase. Esa era la introducción. A empezar la clase. No, vamos a terminar. Vamos a ver. Sí, voy rápido. Bueno. Entonces vamos a ver cómo el cuerpo termorregula.